Buenas tardes, compañeros. Hoy les hablaré sobre la electrostática, entre otros temas de interés, pero comenzaré hablando sobre la electrostática y sus antecedentes históricos. ¿Qué es la electrostática? Es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos producidos por distribuciones de cargas eléctricas. La electrostática fue la primera rama del electromagnetismo que se desarrolló. La existencia de este fenómeno es conocido desde la antigüedad y hoy forma gran parte de la enseñanza moderna. Y existen múltiples ejemplos. Uno de ellos y de los más conocidos es la frotación, que lo podemos ver cuando frotamos un globo con un paño y le acercamos a nuestro cabello, que es uno de los más conocidos y que creo yo que lo hemos experimentado muchos. O cierto, también como materiales se cargan por medio de ello. A comienzos del siglo XVII empiezan los primeros estudios sobre la electricidad y magnetismo, y tenemos muchos físicos y filósofos que se encargaban de describir estos fenómenos electrostáticos, como Tales de Mileto, que es uno de los más conocidos, Dufray y Stephen Gray, que fueron dos físicos eléctricos que llenaban las zonas para electrizar a la gente. Tenemos igual al físico francés Charles Coulomb, donde más adelante hablaremos de sus leyes. Sucedieron muchos avances significativos en el estudio de la electricidad y finalmente James Clerk Maxwell, que unificó las leyes de la electricidad y magnetismo. En la electrostática se estudia cómo interactúan las cargas que pueden adquirir los materiales en función de sus tipos de carga, los iones que lo integran, el conocer si un material es conductor o aislador, el conocimiento de la ley de Coulomb y sus aplicaciones, lo referente al campo eléctrico. Bueno, algo parte de la electrostática es los iones y la ionización, y en química y física se define ion del griego ion, participio presente del ir, de ahí, de el que va, como una especie química, ya sea un átomo o una molécula cargada eléctricamente. Esto se debe a que ha ganado o perdido electrones de su dotación. Los iones cargados negativamente producidos por las ganancias de electrones se conocen como aniones, y los cargados positivamente con consecuencia de una pérdida de electrones se conocen como cationes, o sea, lo contrario. La ionización es el proceso químico o físico mediante el cual se producen iones. Estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. Bueno, en la electrostática también existen electrones libres, son aquellos que solo están débilmente sujetos por un átomo, conocido también como electrón de banda de conducción. No giran alrededor del núcleo de un átomo, esos se pueden desplazar aleatoriamente o desplazándose a través de un circuito eléctrico, como su nombre lo dice. En física existen tipos de carga. Una carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante repulsiones y atracciones. Una materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La dominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. Bueno, ahora hablaré sobre las formas de electrización. Existen dos principales tipos de electrización que creo son las más importantes, que son las de por contacto y por frotamiento. La electrización por contacto se puede cargar un cuerpo neutro con solo tocarlo con otro previamente cargado. En este caso, ambos quedan con el mismo tipo de carga, y la electrización y por frotamiento se da al frotar dos cuerpos eléctricamente neutro, es decir, número de protones igual a número de electrones. Ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Algo fundamental son los conductores y aislantes. Los materiales se comportan de forma diferente a la hora de adquirir una carga eléctrica. Se denomina conductor a los electrones libres, que son partículas que transportarán la carga eléctrica. Al depositar electrones en ellos se distribuyen por todo el cuerpo, y viceversa. Al perder electrones, los electrones libres se redistribuyen por todo el cuerpo para compensar la pérdida de carga. En contrapartida, los aislantes son materiales los cuales los electrones están firmemente unidos a sus respectivos átomos. En consecuencia, estas sustancias no poseen electrones libres y no serán posibles el desplazamiento de carga a través de ellos. Bien, ahora les hablaré sobre la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lleva su nombre en honor a Charles Augustin de Coulomb, quien fue el primero en describir en 1785
Las características de las fuerzas entre cargas eléctricas. Nos permite relacionar magnitudes tales como la fuerza de atracción, las cargas de dos entidades, la distancia que separa dicha entidad y generar una constante de proporcionalidad. Su fórmula es la siguiente: fuerza igual a constante de K por Q1, Q2 entre D2, que Q1 y Q2 son las unidades de carga. Las unidades que se trabaja la ley de Coulomb son las siguientes. Como ya dije, la unidad de carga para Q1 y Q2 es el Coulomb. La unidad de distancia para R o D es el metro. Y la unidad de fuerza para F es el Newton. Las unidades de la constante de proporcionalidad son K, que es Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. La constante de proporcionalidad, llamada constante de Coulomb, tiene un valor en el vacío de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrados. Algo que va de la mano es el campo eléctrico. Esto está asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas que es aquella región del espacio en donde se dejan sentir sus efectos. O sea, que si estamos en un lugar cerrado o abierto, se pueden sentir esas cargas. Así, en un punto cualquiera del espacio donde está definido un campo eléctrico, se coloca una carga de prueba o una carga de testigo. Recibe el nombre de intensidad de campo eléctrico y se representa por la letra E. Por tratarse de una fuerza, la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial que viene definida por su módulo E y por su dirección y sentido. Sus fórmulas son las siguientes. Por último, hablaré sobre los condensadores. Los condensadores son unos dispositivos formados por dos conductores o armaduras, generalmente en forma de placas o láminas, separados por un material dieléctrico, que sometidos a una diferencia de potencia adquieren una determinada carga eléctrica. A esta propiedad de almacenamiento se le denomina capacidad, y en el Sistema Internacional de Unidades se mide en faradios. El valor de la capacidad viene definido por la fórmula siguiente, que es C igual a Q entre V, en donde C es igual a capacidad, Q igual a carga eléctrica y V es la diferencia de potencial. Existen dos tipos de condensadores, los fijos y los variables. Los fijos son los de papel, los cerámicos y electrolíticos. En los del papel, las placas están constituidas por láminas de aluminio de alta pureza y su dieléctrico es un papel de alta calidad. Y los variables son aquellos en los cuales es posible variarle su capacidad a través de medios mecánicos, usándose aire o plásticos como dieléctricos.